Deberíamos haber avanzado 5 temas, pero lastimosamente eso va a ser para el examen final. Ya. ¿Qué más podemos aprender dentro de nuestra atención integral al continuo curso de la vida en estas diferentes etapas? Saber que hay propósitos por el cual nosotros debemos tomar conciencia de nuestra atención en cada una de estas etapas de la mujer. Por eso es que el propósito de atención de la salud integral en la mujer es poder contribuir al desarrollo de la salud integral en cada etapa de la mujer, sabiendo que tiene un enfoque biopsicosocial. Entonces, en el cual se van a practicar intervenciones o acciones de prevención, promoción de la salud y prevención, y todo esto basado en un derecho que tiene la mujer dentro de la comunidad. ¿Ya? ¿Qué más podemos saber? Por eso es que dentro de este tema vamos a hablar, es necesario hablar de los objetivos generales y específicos que tiene el poder tratar este tema de la salud integral en la mujer. Uno de los objetivos generales que tiene el hacer la atención integral de la mujer es poder ofrecer precisamente esa atención de manera integral a la mujer en todas las etapas de su vida, ¿no? Reconociendo que tiene un propósito de atención, que dentro de esa atención hay prioridades sobre todo aquellas mujeres que están en etapa de gestación. El segundo objetivo general de la atención es poder hacer que nuestro servicio se extienda a una mejor o una amplia cobertura de atención integral en las diferentes etapas, desde la etapa preconcepcional, la etapa postconcepcional. Promover las actividades de promoción y salud. En la salud, promover las actividades de actualización. Por eso es que cuando salimos de esta etapa de formación, seguimos formándonos continuamente en los congresos para poder dar un resultado final o favorable dentro de la salud integral que compromete en cada una de estas etapas de la mujer, sobre todo el área ginecológica obstétrica, ¿no? Entonces, eso es lo que directamente trata la mujer. Realizar e incentivar algunas actividades de investigaciones psicosociales y operativas con relación al servicio de la salud en cuanto a la situación de la mujer en la familia y también en la comunidad. Y finalmente tiene otro objetivo fundamental, que es fomentar a la concepción de la salud integral sexual y reproductiva, que eso es otro de los aspectos psicosociales individuales que se maneja en la salud. Objetivos específicos, conociendo cuáles son los casos que más frecuentemente conocemos en esta etapa de la mujer. Nuestro objetivo específicamente es disminuir las tasas de mortalidad materno y también perinatal. Uno de nuestros objetivos específicos cuando hacemos las actividades de atención integral en cada una de las etapas de la mujer. Otro objetivo específico que tenemos es brindar atención integral, una atención completa, una atención continua y una atención que podamos realizarlo a través de diagnósticos precoces que nos ayuden a evitar las complicaciones que se pueden manifestar en cada una de estas etapas, generando una atención de una amplia cobertura, como hemos mencionado, que es parte del objetivo o el plan que tiene en forma general tratar cada uno de estos asuntos en el tema de salud. Ofrecer una atención especial a las embarazadas en las etapas de la preconcepción, o mejor dicho, en la etapa concepcional, en la etapa del embarazo, evaluando precisamente aquellos altos factores de riesgo por los cuales trabajamos para evitar estos riesgos obstétricos y perinatales. Promover el estado nutricional, no solamente concepcional, o sea, en la etapa del embarazo, sino también en las diferentes etapas, ¿no? Ya, no me la abren más la puerta ya. Mucho ruido hace esa puerta. Incrementar y fomentar es otro de los objetivos específicos que tiene la salud dentro de la atención del profesional calificado para mejorar la calidad de nuestros servicios, la atención del parto y también la atención del recién nacido. Que vamos a ver dentro de estas prácticas que otro de los sentidos que manejamos en la atención integral de la mujer es hacer una atención o una orientación para el manejo adecuado del recién nacido, que en práctica mañana vamos a conocer cuáles son las
actividades que se realizan de atención para evitar los riesgos o las complicaciones sobre la salud ya en la etapa neonatal, es decir, o también del recién nacido que comprende por lo menos un IEPI neonatal entre los 0 a los 2 meses de edad. Entonces, estas son las actividades que realizamos, que por lo menos hemos tratado de hablar cuando ustedes mencionaron o expresaron cada una de las actividades que se realizan antes del embarazo, durante, en la etapa del parto y también en la etapa del puerperio. Entonces, todos estos objetivos generales y específicos están con el plan de poder alcanzarlos a través de estas actividades que ya hemos mencionado. Se dice que la etapa de la adolescencia es una etapa vulnerable, ¿no? Donde sabemos que surgen diferentes cambios psicológicos, físicos, donde el desarrollo físico sobre todo es bastante notorio, y ahí estamos hablando que en este sexo, el sexo femenino fundamentalmente, sabiendo que es una etapa vulnerable, la intención es poder llevar a un futuro con éxito sobre la salud de la mujer, ahora que estamos hablando específicamente sobre este sexo, ¿no? ¿Qué más podemos saber? Según la OMS, la etapa o la edad reproductiva que comprende, dice, entre los 15 y los 49 años de edad, donde reconoce que una adolescencia temprana se manifiesta entre las etapas 10 y 14 años y una adolescencia tardía entre los 15 y 19 años de edad, donde efectivamente se dice que surgen cambios físicos, psicológicos. Por eso es que la atención integral está basada en este tipo de atención, este tipo de modelo bajo los diferentes aspectos biopsicosociales. Entonces, en la mujer como un ser integral hay diferentes áreas de servicios que se van a manejar como parte de nuestra cobertura de atención, basado en actividades promocionales y actividades preventivas, ¿no? Entonces, esta OMS nos define que en estas diferentes etapas se van a desarrollar incluso en algunos planos psicológicos actividades promocionales y preventivas con el fin de poder llevar a una salud, un servicio de atención activa sobre la salud. ¿Qué más? De esta manera es que también hablamos que en esta etapa de la vida fértil incluyen periodos de interembarazos, con los cuales deberían enfocarse en la recuperación del peso, que esto específicamente habla de una etapa anterior al embarazo. Entonces, recuperar el peso, también hablar sobre la lactancia, el éxito que tiene que tener la lactancia ya en la etapa materna, y también de poder desarrollar adecuadamente algunas habilidades o destrezas para la lactancia materna exclusiva o para el cuidado del recién nacido, que el día de mañana vamos a hablar de algunos aspectos tan importantes que son necesarios hacer un seguimiento y un cuidado específico sobre el recién nacido, por lo menos entre las primeras 24 y 48 horas de vida, y posteriormente a ello, ¿no? Que va a repercutir en un estado adecuado de la salud de un recién nacido. Entonces, cuando hablamos de este tema, estamos hablando que el adolescente o la adolescente, sabiendo que es una etapa vulnerable, una etapa donde se implementan diferentes áreas o temas que se deben tratar, es un asunto que requiere, o es un asunto de mayor fragilidad en este sexo femenino, pero sin embargo también hablamos de el estado preconcepcional, de algunas deficiencias o excesos nutricionales, por ejemplo, o algunos temas o áreas específicos como los hábitos tóxicos. Si hablamos del adolescente, al final de esta unidad vamos a hablar exclusivamente de temas de interés que atraviesa la etapa del adolescente, donde no solamente se basa en estas deficiencias nutricionales, sino trastornos de la menstruación, incluso violencia sexual en el adolescente y cómo hacer el manejo de una consulta médica en el adolescente, ¿no? ¿Han visto alguna vez cómo se hace el manejo de la consulta médica con la adolescente, por ejemplo? ¿No? Hay algunos aspectos o cuidados que seguir con ello, y se trata tiene diferentes temas. Aparte del aspecto nutricional, los hábitos tóxicos, los riesgos de accidentes, maltrato físico, abuso sexual, las ETS, VIH-Sida, amplios temas que se enfocan a tratar la salud
del y la adolescente en este asunto. Pero si nos enfocamos a la mujer, estos son factores determinantes sobre la salud, en este caso de la mujer, ¿no? Y ahora mismo estamos empezando con estos temas que exclusivamente están tratando a la mujer. El objetivo es de poder explorar, dice, estas diferentes etapas en la vida de la mujer fértil, donde vamos a tratar diferentes aspectos, como parte de ellos los determinantes, que nos van a ayudar a poder desarrollar mejor la salud, tomando en cuenta estos aspectos. Entonces, el entorno de vulnerabilidad, como la pobreza, que es un factor social de riesgo para la mujer, la pobreza se dice que es uno de los indicadores donde dice que la mayoría de las muertes maternas se dan un 99%. Entonces, este aspecto de la pobreza es un estado de vulnerabilidad para el adolescente, ¿no? Donde habla sobre las deficiencias o sobre la falta de recursos o las necesidades, o la falta de acceso a las necesidades básicas como educación, nutrición, como alimentación, como servicios de la salud. Entonces, este es un determinante que repercute en la vida o la salud del adolescente, de la mujer en sus diferentes etapas. Entonces, un déficit como un exceso van a traer consecuencias. El déficit, estamos hablando de las típicas anemias, ¿no? Las anemias que muchas de ellas no son tratadas o no son controladas. Ahora, por eso es que en el tema de la mujer hay programas que se utilizan con el objetivo de poder alivianar esta falta de recursos, ¿no? Por eso es que hablamos del bono Juana Zurduy, por ejemplo, en la etapa del embarazo. Y antes de ello también algunas actividades preventivas en el tema de los programas de las ITS o las ETS, los establecimientos de primer nivel, donde son un medio de recursos que se les otorga gratuitamente para evitar los problemas más frecuentes que se dan en la mujer en edad fértil. Y ahora también lo sabemos o lo conocemos en la etapa del embarazo. Entonces, de esta manera es que un déficit o exceso va a demostrar que es un factor de riesgo en el desarrollo de estas enfermedades crónicas a un futuro, ¿no? Por diferentes razones distintas que van a adoptar o que se van a repercutir en la vida intrauterina y posteriormente también en el entorno. Entonces, esta condición es un entorno de vulnerabilidad, que son aspectos que tenemos que tocar, que tenemos que tomar en cuenta sobre la necesidad de la salud de la mujer. ¿Qué otros aspectos más conocemos? Las enfermedades de transmisión sexual. Ahí estamos hablando específicamente en esta etapa de la mujer en edad fértil, ¿no? Entonces, los primeros servicios de primer nivel tienen la facilidad de otorgar gratuitamente, pero uno de los inconvenientes sobre este tema es que las adolescentes particularmente no hacen controles rutinarios o regulares, ¿verdad?, sobre este asunto, o no hay una confianza abierta con el médico o médico-paciente para tratar y diagnosticar este tipo de enfermedades desde una consulta médica. Por eso es que es importante tratar los temas más importantes como la propagación de las enfermedades de transmisión sexual, incluso dentro del hogar. Por eso es que cuando les mencionaba, nosotros hablamos bastante en la etapa del adolescente, incluso temas sobre el abuso sexual, que principalmente se origina dentro de casa. El tío, el padre, ¿no?, los familiares más allegados, y a raíz de esa situación, estas ETS o ciertas complicaciones sobre la salud de la mujer. Entonces, ese es un tema específico que ya vamos a ver cómo se maneja en la adolescente. Y no necesitamos sacar mucha información, es suficiente con levantar una sospecha para poder tratarlo y que esta adolescente, en este caso, que son las etapas más vulnerables en este proceso de la vida, que vamos a presentar una notificación o una ficha de notificación cuando como médicos podamos evaluar en este sentido el aspecto físico o algunas características que nos hagan sospechar sobre este tema de violencia o abuso físico. Otro de los aspectos, el tercer aspecto importante sobre la salud de la mujer es el estado nutricional, que conocemos que evidentemente un déficit o un exceso nos van a dar un resultado. Entonces, el estado nutricional no solamente afecta en la etapa
en la etapa de la mujer en edad fértil, cuanto más aún en la etapa gestacional, donde un déficit dice relacionado a qué? A retardo del crecimiento intrauterino, a ruptura prematura, a la anemia, y estos temas son muy típicos, muy frecuentes durante la etapa de gestación. Al final, casi al final de este tema, vamos a hablar la ganancia de peso justamente como signo de alerta o de alarma en el último trimestre de embarazo. La importancia que tiene la ganancia o la pérdida de peso en esta última etapa, ¿no? El riesgo que tiene, por eso se dice signo de alarma o de alerta. Por otra parte, también tenemos los excesos, de donde sabemos que los excesos nutricionales nos van a llevar a resultados como diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, ¿no? Complicaciones durante la etapa de la gestación. Entonces son tres aspectos de forma general que hablamos que se tienen que intervenir como atención integral en la etapa de la mujer. Entonces estas atenciones ginecológicas son acciones que deben estar presentes, que son esenciales para el servicio de la atención integral en la mujer, que está basado a través de acciones promocionales y preventivas con la intención de hacer también la recuperación de esta paciente, ¿no? En sus diferentes etapas. ¿Qué más podemos ver? Dentro de las actividades preventivas como atención integral en la mujer es indispensable hablar, orientar y practicar esta actividad preventiva como el Papa Nicolau, ¿no? Papa Nicolau y otra exploración femenina o ginecológica como es de las mamas, inmunizaciones, suplementación de hierro, ácido fólico, el manejo de las ETS, ¿no? También, entre otros temas, evaluar la necesidad de la regulación de la fecundidad y ofrecer un servicio de planificación familiar. Si hablamos de, por ejemplo, otro de los temas en adolescentes, los embarazos precoces y el riesgo de vida que hay en la mujer embarazada adolescente, ¿no? El riesgo de vida que hay, las complicaciones que hay, porque de entrada una mujer adolescente no puede dar a luz de manera normal, ¿verdad? No está capacitada físicamente. Entonces, los riesgos de vida, por eso tomamos acciones preventivas integrales sobre la mujer en los diferentes aspectos. Entre otras, las inmunizaciones, entre otras, los controles periódicos ginecológicos, que eso nos van a ayudar a llevar a cabo con estas otras actividades que son los registros estadísticos en cuanto al conocimiento de las situaciones más prevalentes que suceden en la etapa de la mujer o en sus diferentes etapas de la mujer. Y efectuar reuniones clínicos patológicos para poder discutir esta mortalidad ginecológica a raíz de los temas que más se repercuten en la etapa, en cualquiera de las etapas de la mujer. Básicamente, recomendaciones que siempre deben estar en nuestra boca como parte de nuestro servicio integral. Recomendaciones nutricionales de hábitos recomendables y continuos, alimentación sana, saludable, pero también ocasional de esta manera, ¿no? Ocasional. Esas son una de las recomendaciones, ¿no? Que se debe hacer, no viceversa. Actualmente vemos que estas son las comidas ocasionales, ¿no? Y estas son las comidas de todos los días. Y nosotros como médicos primero tenemos que empezar a practicar de esa manera, promovemos la salud en la sociedad. ¿Qué más podemos ver? Dijimos que la salud integral en la mujer conlleva diferentes aspectos, ¿no? Bio, psico y también social. Ahí está psico, la salud mental. Entonces, son otro de los aspectos de desarrollo dentro de la atención integral en la mujer, tomar en cuenta cada una de estas recomendaciones. Ahora, mujer durante el embarazo, parto y puerperio se llevan dentro de la atención primaria. Para poder ejercer una maternidad segura, debemos contar con nuestro servicio de atención desde planificación familiar y todas las actividades que se realizan enfocado a atenciones prenatales y control y ¿cómo se dice? Control no solo de riesgos, de daños, sino la identificación de estos riesgos o complicaciones que pueden haber durante el embarazo, ¿no? Entonces, todas estas características las vamos a ir desenvolviendo y ese es el enfoque que tiene este tema, poder reconocer también que hay derechos sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer en esta etapa. Por eso es que vemos que dentro de los objetivos que tienen las consultas prenatales, en primer lugar es promover y mantener la salud física,
mental y también social de la madre y el bebé. ¿Proporcionando qué? Proporcionando una educación nutricional, ¿no? Entonces esa es la base, esa es la plataforma de toda nuestra atención prenatal en cada una de estos meses que se van a transcurrir hasta el final incluso del parto. Preparar a la madre para el amamantamiento exitoso y el cuidado también que tiene que tener sobre el recién nacido es otro de los objetivos. Por eso es que dentro de una consulta prenatal, desde la primera consulta prenatal, no solo nos enfocamos a ver cuáles son las características en las cuales está entrando esta mujer en la etapa de gestación. Más allá de enfocarse a las enfermedades existentes patológicas o que van a estar presentes, es enfocarse a el aspecto nutricional, que es la base o la plataforma de este tipo de atención, ¿no? Fortalecer el cuidado, el vínculo con el recién nacido y los cuidados que deben tener. Desarrollar un plan de preparación para el parto y sus posibles complicaciones. Hay una orientación que también debe surgir a medida que se realizan los controles prenatales. Una orientación sobre los cuidados para la mujer embarazada y orientación también para el plan de parto y otra orientación para las posibles complicaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Detectar, manejar las complicaciones que se puedan dar durante el embarazo, identificando, por ejemplo, desde el inicio del embarazo, las señales de peligro que pueden manifestarse desde un tiempo muy temprano. Entonces, a eso está enfocado dentro de los objetivos la atención prenatal. ¿Qué más podemos saber sobre este tema? Dentro de nuestra atención eficaz y significativa, sabemos que, en primer lugar, reconocer el prestador de servicio, hacer la preparación para el parto y sus posibles complicaciones, son las actividades también promocionales preventivas. Ahí estamos viendo el control, la detección y control de las enfermedades como VIH, sífilis, tuberculosis, ¿no? Y otras medidas promocionales también, las inmunizaciones, evaluar el estado nutricional de las pacientes desde el inicio. Y hay actividades que se van a llevar continuamente en cada control prenatal, pero hay actividades que se les van a realizar esporádicamente. Entonces, a eso está enfocado como médicos, a reconocer en qué tiempo y para qué tenemos que hacer este tipo de actividades, ¿no? Basado en el control y la detección del manejo de las complicaciones dentro de estas actividades que son muy significativas. ¿Qué más podemos saber? Por eso es que el propósito de la atención prenatal es hacer una vigilancia continua, o sea, un monitoreo continuo. ¿Para qué? ¿Qué se va a hacer? Evaluar, vamos a diagnosticar, ¿no? Oportunamente y tratar oportunamente también las complicaciones a raíz de las condiciones que en la condición física que se presenta la madre. Entonces, de esta manera, también nuestra intención a raíz de estos controles prenatales es poder brindarle una condición óptima de vida al recién nacido. Entonces, todo cómo lo llevemos, los controles prenatales, o cómo se lo lleve los controles prenatales, el embarazo en estos 9 meses, vamos a tener como resultado, ya sea favorable o desfavorable al recién nacido, que mañana vamos a ver, va a ser lo primero que vamos a ver. Al final, el resultado, si es desfavorable, es por algunas patologías que se fueron desencadenando. Por eso es que nuestra monitorización y vigilancia debe ser continua, no esporádica. Y eso es una de las observaciones y orientaciones que se tiene que hacer desde el primer control prenatal. Desde que se enteró que está embarazada, hay que hacer una orientación estricta y una monitorización continua del embarazo de esa mujer, porque en cualquier etapa del embarazo se pueden desencadenar complicaciones y eso es un alto riesgo no solamente para la vida materna, sino también para la vida fetal. Entonces el propósito está enfocado en llevar a un recién nacido a una vida extrauterina sin deterioro, ¿no? Considerando también que dentro de este contexto, dice,
el aspecto físico, psicológico y social, que todo esto es un derecho que recibe la mujer, ¿no? Entonces es plan de un propósito. En cuanto a la detección, el plan de hacer un control prenatal es detectar tempranamente cualquiera de estas irregularidades, cualquiera de estas dificultades que se pueden manifestar a lo largo de todo un periodo prenatal de los 9 meses. Por eso es que hay algunos determinantes o parámetros que evaluar, y estas son las condiciones en las que puede estar la vida materna. Entonces, lo más típico, lo más frecuente son las malnutriciones, las típicas anemias, ¿no ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué se va a realizar? Nuestra parte operativa como médicos, tenemos que evaluar el aspecto de la piel, el aspecto general, además de los signos vitales, y podemos encontrar acompañado de, ahí está, ¿no? Las anemias, palidez conjuntiva, palidez de piel y mucosas, e incluso deshidratación, y si es que no estamos hablando de algún estado más complejo. Pero típicamente esas son las condiciones que se dan durante la etapa prenatal al seguimiento de las consultas. En cuanto a malnutrición, estas actividades de control del peso, el peso, por ejemplo, siempre lo vamos a realizar. En los controles prenatales, desde la actividad o el control prenatal 1 hasta antes del parto. Hasta antes del parto es que estas actividades son muy repetitivas. Pero, por ejemplo, una altura uterina, un movimiento fetal, no son actividades que se van a realizar desde la primera consulta, sino por encima de las 14 semanas de gestación, ¿verdad? Por encima de las 23 semanas de gestación, hay otras actividades también que se van a ir a verificar. Entonces, otra de las condiciones, las infecciones, los flujos genitales maternos, las infecciones urinarias son otro de los asuntos más comunes que se dan durante las consultas prenatales. Ustedes saben qué relación o qué es lo que causa, qué es lo que puede causar una infección urinaria o un flujo genital. Higienización. Un aborto. En las primeras semanas de gestación, los primeros trimestres, amenaza de aborto. Después, ruptura prematura de membrana. Y eso es un riesgo. Por eso es que hablamos que al final del embarazo, una de las importancias que tiene el embarazo de mediano riesgo obstétrico, ¿verdad? O si no, trabajo de parto con alto riesgo perinatal. Entonces, en cualquiera de esta etapa de gestación de los 9 meses, esta condición se debe evaluar. Por eso es que los hemogramas, el ego o las químicas sanguíneas se debe realizar periódicamente también. ¿Hasta cuánto tiempo puede valer un hemograma? ¿Cuánto tiempo de duración a usted le sirve ver un hemograma? 90 días para 3 meses. Sí, Torres, 90 días, 3 meses como máximo puede ser útil un estudio de hemograma. Después se tiene que repetir. Entonces, estos estudios que estamos hablando en relación a estas condiciones, malnutrición, anemia o procesos infecciosos, los procesos infecciosos son muy continuos, entonces a las mamás hay que cuidarlas de este riesgo. Por eso es que uno les pregunta, si bien a veces la mamá llega a la consulta y ni se acuerda lo que en realidad venía a ser el motivo de la consulta, pero nuestra parte médica nos hace conocer cuáles son los aspectos más importantes que no debo dejar de continuamente evaluar en la mujer. Por ejemplo, las infecciones urinarias, que son muy comunes, y usted le pregunta a mamá, ¿cuántas veces está yendo al baño? ¿Cuántas veces está miccionando, digamos, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos, ¿no? En teoría, pero la mamá refiere a no, muchas veces, ni bien me levanto y ya quiero nuevamente sentarme, ¿no? ¿Hay dolor? No, no hay dolor. Ya es un motivo suficiente para prestar atención a esa condición sin necesidad de que precisamente tenga dolor. Después los flujos. Para ninguna mujer es normal ningún tipo de flujo ni secreción, ni sanguinolento,
ni ningún tipo de color, ni brumoso, ni blanquecino, ni amarillento, ni verdoso, nada es normal, nada de esa condición. Entonces, efectivamente, esta característica que estamos mencionando es muy típico durante el embarazo. Por eso que es importante evaluar continuamente, aunque la mujer en estado de gestación no venga directamente refiriendo ese asunto. Puede venir, tengo muchas cefaleas continuas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace una preeclampsia? ¿Qué es otra de las condiciones que tenemos que evaluar desde el inicio? ¿Qué es lo que hace una preeclampsia? ¿Qué más? ¿Qué hace? Amor. ¿Qué es? A ver, la preeclampsia, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué signos tiene? Pressão arterial alta, edema, proteinuria. Ya escuché dos cosas, ¿ves? Cefalea, presión alta, proteinuria, ¿algo más? La visión borrosa, el vestíbulo. Edema. Pero ahí está, pues, edema. El edema al inicio o los primeros trimestres del embarazo no es para nada normal. No es para nada normal. ¿Cuándo se considera fisiológico? Al final, en el tercer trimestre de embarazo, al final del embarazo, ya es algún estado fisiológico, ¿no? Entonces, que se va a desencadenar esa condición. Entonces, esas son las condiciones que vamos a evaluar en todo el proceso del embarazo. Enfermedades mamarias. Por eso es que es importante, desde el primer control prenatal, evaluar el estado físico completo de la paciente. Por ejemplo, si usted sabe que es una mujer de constitución delgada y tiene una pelvis estrecha, ¿qué está ya suponiendo usted que va a pasar más adelante? ¿Qué tipo de parto va a tener, verdad? Entonces, ¿por qué no evaluar de esa misma manera las mamas? Tenemos 9 meses para corregir esos problemas, ¿no? O evitar complicaciones. Por ejemplo, no solamente estamos pensando en un cáncer de mama, no estamos pensando solamente en quistes mamarios, sino físicamente las complicaciones maternas más adelante, que también repercuten en una complicación del recién nacido, son el pezón plano, el pezón invertido, son problemas de la lactancia. Y eso va a repercutir en un daño directamente con el recién nacido. ¿Y cuándo lo tenemos que evaluar? En las consultas prenatales, pues, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que directamente nos dirigimos a evaluar. ¿Cuándo es sufrimiento? Mejor dicho, ¿cuántos son los parámetros normales de una frecuencia cardíaca fetal? 120, 160. ¿Y cuánto es sufrimiento fetal? Quando está a mais de 160. ¿Cuándo es una bradicardia? Quando está menos de 120. Y una taquicardia mayor a 160, ¿no? Ahora, cuando hay pacientes, ¿por qué evaluar movimiento fetal? Hay embarazos donde, en cada tiempo del embarazo, cuando ya sabemos que estamos en las últimas, sobre todo en las últimas consultas prenatales, es importante verificar, mamá, ¿se mueve tu bebé? ¿Cuántas veces al día se mueve? Es muy seguido. Los dolores son fisiológicos por el peso del bebé, ¿no? ¿Qué otras características aquí nos olvidamos mencionar con el tema de las micciones, antes de pasar a sufrimiento o muerte fetal? Con el tema de las micciones es importante indagar a la mamá en estado de gestación. Por ejemplo, la multípara. La multípara tiene la característica de hacer una complicación a largo plazo, que son la dehiscencia de las vejigas, ¿no ves? Entonces, toda embarazada, cuando llega a la última etapa del embarazo, del último trimestre del embarazo, tiene, por el peso fetal, tiende a comprimir la vejiga. Por eso es que le da frecuentemente ganas de ir al baño a orinar, a miccionar. Entonces, hay que definir claramente, algunas mamás tienen la imposibilidad de retener la orina cuando hablamos de las multíparas, por ejemplo, y ellas mojan la ropa interior. Entonces, ¿cómo van a saber que es orina a diferencia de un líquido amniótico? Eso es lo que también hay que evaluar.
Imagínense que esté haciendo una ruptura prematura, ¿verdad? Y ese bebé apenas está en las 36 semanas de gestación, 32 semanas de gestación. Eso es un alto riesgo para el bebé y para la madre también. Entonces, esas son las características que hay que evaluar dentro de una consulta prenatal. Identificar el líquido que está saliendo, que no deberían ser normales, pero puede ocurrir en qué tipo de pacientes, en pacientes multíparos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las razones. Sufrimiento fetal o muerte fetal. Cuando hay muerte fetal o vómito fetal, empiezan a disminuir los movimientos fetales o están un poco hipoactivos, ¿no?, dentro del vientre de la madre. Por eso es que hay que estimularlos. Y cuando vemos una frecuencia cardíaca fetal menor a las 120 por fetocardia o 120 y se mantiene por un periodo de tiempo, por unos minutos así, es mejor hacer un monitoreo fetal. En el monitoreo fetal se van a ver las dinámicas uterinas, se van a ver la frecuencia cardíaca, ¿no?, fetal del bebé. Entonces aquí nos va a ayudar este estudio a definir si es que no está haciendo un sufrimiento o está haciendo un óbito. Cuando tenemos estas características, antes de enviarla a monitoreo fetal, usted generalmente una de las recomendaciones que debe tomar con esa mamá es decirle: mamá, vaya a tomarse una Fanta, vaya a chupar un dulce y despierta a ese niño. Hay que manipularlo un poco para despertarlo. Entonces, ¿por qué? De esa manera, después de esa actividad, vamos a hacer un monitoreo y eso nos va a reflejar efectivamente que algo patológico puede estar pasando, como un óbito fetal. Se ve en las consultas médicas aquellas madres que no se realizan controles prenatales y que van con este tipo de situaciones, ya hay un óbito y no se sabe en qué día, en qué momento óbito. Simplemente uno le pregunta a la mamá y sí, parece la última vez que vi un caso así, refería a la mamá, sí, pero ayer yo sentí que ayer se movió, pero ahora en la mañana ya no. Imagínense usted, y encima no continúa o no había hecho sus controles prenatales continuamente. Entonces esa paciente tenía evidentemente un óbito fetal. Su bebé ya se había muerto, no se sabía cuántas horas antes, no se pudo reanimar, no se pudo hacer nada y esa es la consecuencia de no llevar un control rutinario, no hacer una vigilancia constante en este tipo de pacientes. Entonces, para eso es que nos sirven todos estos tipos de estudios. Y las IPS, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estos microorganismos atraviesan la barrera placentaria y de esa manera pueden producir una ruptura, ¿no? Entonces, es importante conocer estos aspectos, cómo se van desenvolviendo, y en la consulta médica, aunque la paciente no lo refiera, es importante, usted se va a dar cuenta que usted le va a tener que sacar información, porque hay pacientes que hablan poco o no hablan nada, ¿no? Por último, me olvidé a lo que iba, ¿no? Pero usted se lo preguntó. Las cefaleas igual, las cefaleas intensas no son para nada normal, y entre otras características, ¿no? Pero básicamente estas son las condiciones que tenemos que evaluar en la mujer en esta gestación. ¿Qué orientación y promoción de la salud debemos hacer en este sentido? Nutricional, indudablemente. Se debe corregir a manera que pasemos todo el proceso de la etapa de gestación. Se debe corregir el tema del peso o la alimentación, ¿no? Entonces, la necesidad de hacer descansos. Hay mamás que dicen: ay, es que me puse a lavar una colcha, me puse a trapear y me resbalé, ¿no? Entonces, es importante la orientación de evitar este tipo de complicaciones. Signos de alarmas y complicaciones durante el embarazo, ya lo hemos visto, las secreciones que son muy típicas, las infecciones urinarias que son muy comunes, muy típicas, incluso a raíz de una deficiencia nutricional, las típicas anemias, ¿no? ¿De cuánto es una hemoglobina normal en la mujer? 2 a 3, ¿Y en el hombre? De 14 a 16. Hay que ir aprendiendo bien esos valores: urea, creatinina, los leucocitos, células, plaquetas, células blancas. ¿Cuándo se reaccionan las células? ¿Cuándo se dice que es un proceso alérgico? Hay células que reaccionan a eso, ¿verdad? Entonces, ese es el hemograma
que ustedes tienen que conocer los valores referenciales normales. Todo eso lo tienen que manejar dentro del hospital. ¿Qué más vemos? Planificación familiar. Cuando hablamos sobre la planificación familiar, la importancia que tiene por eso es que, bueno, si hablamos desde el hospital, por eso es que a los papás no se los deja, no se les permite quedarse en hospital después de ese embarazo, ¿no? Porque se ha visto casos, pues, ¿no? Se ha visto casos en los que nuevamente estas mujeres, después de desembarazar 3 meses, 4 meses, otra vez están embarazadas, ¿no? Entonces, cuidar este aspecto porque corre la vida de la madre como también del niño. Imagínense, está lactando un bebé de 3 meses, 4 meses y otra vez embarazada. Entonces, este tema de planificación familiar, y ahora súmele si es una paciente que se ha practicado una cesárea, esa herida, ¿no? El peso del bebé mientras va creciendo va ensanchando y estirando esa herida y va a tener complicaciones. Entonces, indudablemente, por eso se habla de las cesáreas interactivas, porque ocurren embarazos en corto tiempo, ¿no? Entonces, esa es otra forma. Y hay enfermeras que les dicen, ¿no? Cuando se van de alta, nos vemos al año, le dicen. Entonces, porque otra vez se vuelven a embarazar. Y es verdad, ¿no? Por eso es que a los papás no se los dejan, no se les permite quedarse. Porque se encuentra en el hospital ese tipo de casos. Pareciera algo que, ay, ¿cómo? No, señores, es normal para los menonitas, por ejemplo. Es una cultura de ellos, ¿no? No se lo ve como algo normal, pero es su cultura, es de ellos, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos que se ven dentro del hospital. Pero tiene altos riesgos, ¿no? A eso es que vamos a hablar de la orientación promocional en la salud, porque tiene un riesgo de vida. Entonces, por eso es que se enfoca a estos temas. Lactancia materna, mañana vamos a hablar no solo de los beneficios nutricionales, no solo de los beneficios inmunológicos, no solo de porque se hace un apego precoz con la madre, sino que hay otros beneficios para evitar complicaciones, por ejemplo, como en el sentido de la hiperbilirrubinemia. ¿Quién conoce la enfermedad de Kernicterus? ¿Quién se acuerda de esa enfermedad? Kernicterus, ¿no? Estudienlo para mañana, vamos a hablar de eso, ¿ya? Recién, ¿no? Cuando uno le dice ahí recién por punto, uy, todingo empiezan a sentar, ¿no? Después, no. Entonces, ahí vamos a hablar mañana sobre el tema. ¿Cómo ¿Cómo se escribe? Kernicterus. Gracias. Y es muy importante porque la lactancia materna tiene mucha relación con eso, ¿no? Para corregir algunos problemas que pueden ser graves en el recién nacido. Entonces ahí vamos a hablar de los problemas, complicaciones maternas como también complicaciones del recién nacido. Profilaxis para las otras enfermedades endémicas como la malaria. Evitar estas zonas endémicas que pueden traer complicaciones severas como la rigidez de nuca, convulsiones, etc., ¿no? Y obviamente los hábitos tóxicos, pues, ¿no? Tienen complicaciones severas durante el embarazo. ¿Qué otro tipo de orientación hacemos aquí? Preparación para el parto, elegir el profesional indicado, preparar los artículos, ¿no? Indicar qué tipo de asistencia. Hay mujeres que llevan sus controles prenatales en los establecimientos de salud de primer nivel de acuerdo al puesto, al lugar del puesto de salud donde les tocó. Pero cuando estas mujeres llegan al final del embarazo, ellas deciden, así como deciden en qué posición quieren o desean tener su parto, también deciden quién se los va a realizar el parto, ¿no? Si un parto normal o un parto por cesárea. Entonces, pero para eso también hay un programa donde por haberse asistido o haberse hecho asistir por parto institucional, es decir, si yo me realicé en un puesto de salud mis controles prenatales y decido adquirir el servicio de un parto institucional, yo recibo un bono por haberme asistido, por haberme hecho asistir, mejor dicho, a un parto institucional, sea un parto normal o sea una cesárea, de un bono de 120 bolivianos, y eso lo vamos a ver en el último tema de salud materna, ¿ya?
es uno de los beneficios como para hacer uso de este tipo de servicios que hay, ¿no? Que es parte del programa de Bono para su hijo. Doutora, Entonces, acá ellas também têm direito de ter um acompanhante, como por exemplo o padre de la criança ou a irmã, alguma coisa assim? debe tener, Ajá. debe tener acompañante porque ese es el respaldo, la ayuda familiar que necesita la Não, eu digo em momento de parto. Mira, asistido. No lo hay, pero tienen derecho. Ah, sim. Normalmente en los partos no hay, ¿no? Más es por temor del familiar, ¿no? El temor de, una herida, digamos, ¿no? Un parto. Hace muchos años atrás, una amiga dice que asistió por primera vez todavía no era alumna de medicina, pero su hermano lo era. Quedó en un rincón traumada, dice, ¿no? Al ver eso. Entonces, la gente no siempre va a decir, yo quiero entrar. Por ejemplo, por cultura, un menonita no la suelta a su esposa nunca, ¿no? En un chequeo ginecológico, nunca la deja sola, ¿no? Peor si es que es ginecólogo, ni modo, va con ella, ¿no? Igual si es mujer. Entonces, es parte de una cultura, porque ya ellos vienen con ese chip. Entonces, no se les priva esa situación. Entonces, esas son, dice aquí también identificar cuál es el personal o la familia que le va a brindar apoyo en esta situación o que va a acompañar, porque es necesario, no es necesario tener el cuidado. La preparación para las posibles complicaciones igual. Hay mujeres que están en una situación de riesgo que entran durante el embarazo a un estado crítico, ya en un estado crítico. Por ejemplo, una diabetes, por ejemplo, ya entra con una patología de base y se debe definir y tomar decisiones, formular un plan para toma de decisiones, por ejemplo, que no son muy frecuentes, pero muchas veces en cualquier cirugía pueden haber complicaciones, cualquiera de entrada. Para eso, cualquier persona que entra a quirófano debe entrar con su consentimiento informado. ¿Quién firma? La familia o el mismo paciente. En este caso, firmará el esposo, que dice, estoy de acuerdo con que se le practique una cesárea, y firma, ¿no? Entonces, es un consentimiento informado, que es un documento serio, ¿no? Que debe estar sí o sí respaldado el médico por ese documento, y usted nunca se debe olvidar. En alguna ocasión se les pasa o se han olvidado, no sabe usted cómo los corretean a los familiares cuando ya han metido mano, pero no han firmado el consentimiento. Ahí se los corretea, ¿no? Para que firmen sí o sí. Porque imagínense que pase una complicación, culpa de quién va a ser. Es como que usted haga un procedimiento sin el permiso del paciente. ¿Ven? Entonces, es una situación, un tema serio. Entonces, hace unos días me dijeron, hágame un certificado médico, yo le voy a reconocer. Son 5 personas más. ¿Cómo es eso? Hágame, no sé, yo le voy a reconocer 20 pesos, 40 pesos. No le digo. Yo no voy, y usted tampoco haga eso nunca, ¿no? Porque la gente viene por una necesidad, pero usted no sabe cuáles son las intenciones. Entonces, me dice, yo le voy a reconocer. No le digo, porque ese documento es serio. Que si pasa algo, ahí está mi nombre, ahí está, yo puedo ser hasta suspendida de mi profesión y no se puede hacer eso. Así que este documento vale esto, y el paciente tiene que venir para examinarle y decirle, esto es lo que en verdad uno certifico que ella está en estas condiciones, ¿no? Y ahí recién se lo puedo dar. No, pero hay personas que dicen, hagamos un certificado de que está bien. No, pues usted no va a hacer, no va a obedecer, tiene que examinar, tiene que sacar signos vitales, tiene que prescribir lo que verdaderamente usted está viendo. Si no, es culpa suya, no de la persona. Entonces usted tiene que cuidarse en ese sentido como médico. No decir sí nomás, ¿no? A todo. Por no hacerse el buenito, por hacerle los favores, en algún momento la vida te va a dar una lección. Entonces evitemos problemas. Por eso es que es importante hablar de todas estas situaciones como la parte médica. Establecer un esquema financiero. Hay partos que pueden valer
desde 3.000 bolivianos, 5.000, 6.000, o hay cesáreas que pueden valer hasta 20 y pico mil bolivianos, según el lugar donde van a ser atendidos. Entonces, la paciente de este tema se tiene que también hablar, ¿no? Ella decide qué plan financiero tomar. Por eso es que el Estado para estas personas de escasos recursos les cubre la atención, que hay algunos gastos que se pueden hacer como hilos, como quizás algunos inyectables, pero no, por lo menos la parte farmacológica lo cubre, entre otros, por ejemplo, una morfina. Yo he visto y sé que hay algunos seguros que, si bien no lo tienen en ese momento en stock, o quizás no lo cubre el seguro, se los piden, ¿no? Pero eso es importante también hablar. El plan de donación de sangre, imagínense que hay una complicación o que sea una paciente testigo de Jehová, que más adelante, por pérdida, exceso de pérdida sanguínea, necesiten reponer paquete globular. ¿Y qué pasa si su religión no se lo permite? ¿Qué va a hacer? Eu faço. ¿Qué va a hacer? Eu hago o que necessite. Se va a ir preso. Não importa. Não importa. Escapou. Vai deixar morrer? Não vai. Eu não devo morrer. Morrer eu não devo. Não. Deve ser para conseguir ser rico. Eu não devo morrer. Lo correcto. Se tá para morrer, arrocha o sangue. Ya. Lo correcto, Reinaldo. Rolando. Não, aí tá. Menos. É Reinaldo. Es parte, perdón, ya lo hice reír. Es parte de respetar sus derechos como personas. Pareciera contradictorio, ¿no ve? ¿Qué va a hacer? Usted, por hacer el bien lo hace. Usted lo ve desde esa perspectiva, pero también hay una norma y hay una ley que debemos basarnos en eso. Hay que tener cuidado. Usted ahorita dice eso porque es su corazón, es lo que usted quiere hacer, el bien, pero hay otras situaciones en las que lastimosamente tenemos que doblegar, porque así dice la ley pues fue puesta por Dios, ¿no ve? Entonces los gobernantes, los reyes, los gobernantes fueron puestos por Dios. Entonces si hay leyes hay que obedecerlas. Entonces pareciera contradictorio, pero cuando dice un testigo de Jehová, yo lo he visto en el hospital. No, imagínese, o sea, encima de que usted hace el bien, porque yo lo he visto en el hospital, era testigo de Jehová, se le hizo la transfusión. Usted no sabe los días que no duerme o no durmió ese médico por haber transfundido y haber violentado los derechos, que dijo no y le hizo. Lo estaba poniendo una demanda, porque mi religión dice, y ahí en la historia dice, ¿no? Religión, cristiano, católico, mormón, etcétera, es testigo de Jehová y lo demás, ¿no? Entonces sabemos que incluso antes de hacer algo en el paciente siempre debe preguntar. Es como que usted quiera operar a todo mundo, y no importa, depende de usted si le quiere cobrar o no, pero es como decir, vení, te voy a operar porque estás mal, y el otro no quiero, vení, te voy a operar, pero no quiero. Bueno, entonces son situaciones a veces muy extremas, pero solamente son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de lo que en realidad sucede. En realidad sucede este tipo de casos en el hospital, por eso es que usted tiene que conocer todas estas. E na história clínica bota não refere. Religião não refere. Na memória não refere. Ellos terminan su papel de Sim, consentimiento. e corto do pescoço. Aí crachá, não hay? Aí o crachá só testigo de Jeová. Tchá! Deixa morir, não deixa morir. Todo puede pasar, es que de todo hay aquí en este mundo, ¿no? Sim, hay tudo e todo. Siempre hay una norma de conducta, ¿no? Chama os hijos. Siempre Você hay não vai una- querer que o padre morra. Obviamente, pero la vida es de él. Y él o ella va a dar cuenta a Dios de qué es lo que hace con su vida. ¿O no es así? ¿Es así o no es así? Sim, assim é. Así es. Yo testigo. No. Para mí mi único manual de vida es la Biblia ya.
y ya está. O sea, puede sonar un poco quisquilloso, un poco complejo hablar de esto. Nosotros aquí, ustedes se forman desde el semestre 1 con un manual de doctrina, que es la Biblia, ustedes la conocen, ¿no? Todos los años, todos los días ustedes lo hacen escuchar. Entonces, pero más allá de eso es un asunto. El otro asunto es las normas estrictas que hay, ¿no? Que hay que cumplir. Entonces, esos son temas que también hay que tomar en cuenta. Esquema básico, para ir terminando, esquema básico de atención prenatal, ahí está. ¿Cuáles son las actividades que se deben realizar antes o hasta las 14 semanas de gestación? ¿Y cuáles son las actividades que cronológicamente se van realizando? Por ejemplo, una detección de signos de alarma en todo el tiempo del embarazo se va a realizar. Una altura uterina, no, pues no, al inicio no. Conforme continúa entre las semanas 14 en adelante, posiblemente ya podemos hacer una altura uterina. Esas son las actividades que se van a realizar conforme estemos hablando de la etapa de la edad gestacional. Al igual que hay métodos de diagnóstico o laboratorios que se tienen que realizar continuamente o periódicamente, en este caso, un hemograma cada 3 meses, se dice el protocolo que hay que realizar, ¿verdad? En estas mujeres. Y corregir. Una vez que se corrige una anemia, nuevamente o después del tratamiento se debe realizar un nuevo control de hemograma para ver si se corrigió efectivamente la hemoglobina o se corrigió, mejor dicho, efectivamente la anemia o no, ¿verdad? Entonces esas son las indicaciones que se hacen. Entonces estos son algunos de los aspectos que ya habíamos mencionado que en la primera consulta es indispensable, es una forma en la cual vamos a evitar complicaciones crónicas o avanzadas, y es también el momento oportuno donde se van a realizar análisis laboratorios completos, por lo menos unos 10 análisis, así que usted vaya recordando cuáles son los análisis que se deben realizar en la primera consulta prenatal, porque puede ser pregunta de examen. Entonces, la historia clínica es un documento legal que está llenado con una información clara, fidedigna, una información coherente que debe estar escrita en esta historia. Ahí está un poquito de la historia clínica perinatal de las pacientes, donde hay antecedentes, entre otras la gestación actual, algunos estudios de laboratorio. Después vemos también incluso la etapa del puerperio, algunos datos del recién nacido que pueden estar ubicadas en estas historias clínicas. En este flujograma de atención en la mujer embarazada, primeramente se hace llenado de la historia clínica y hay evaluaciones que hay que hacer. Una evaluación sin trabajo de parto y una evaluación que se realiza cuando una mujer en estado de gestación ya ha iniciado un trabajo de parto, que puede ser un parto pretérmino, puede ser una amenaza de aborto. En cualquier etapa de gestación tenemos que realizar cualquiera de estas actividades. Si hay sin trabajo de parto, podemos hablar de que puede ser un embarazo con alto riesgo prenatal, ruptura prematuras de membranas, ¿no? O mejor dicho, una amenaza de aborto, un embarazo con bajo riesgo. Es la clasificación que tenemos que hacer, ¿no? Y si no hay ninguna de estas conductas o ninguna de estas complicaciones, se hace las actividades promocionales y preventivas, inmunización, nutricional, hierro, ácido fólico, según el tiempo en el que estamos tratando. Y en el trabajo de parto, aquí estamos evaluando el trabajo de parto con alto riesgo perinatal, mediano o bajo riesgo perinatal, el tratamiento que se realiza en este proceso. Los riesgos obstétricos. Cuando hay riesgos obstétricos, sabemos que las consultas tienen que ser mucho más continuas, las evaluaciones tienen que ser mucho más continuas. Por eso es que hablamos que mínimamente un control prenatal, ¿cuántas veces tenemos que tener? Mínimamente. ¿Cómo es eso? ¿3, 5? 4, não, né? 3. Ninguém sabe. Acho que é 3. Mínimamente entre 4 a 5, ¿verdad? 4 a 5 controles prenatales, mínimamente. Pero eso pues va a variar completamente, va a variar. Siempre hay alteraciones que se manifiestan en un proceso de embarazo, sean infecciones, sean secreciones, es importante. Referir mínimamente
15 días antes de la fecha posible de parto para continuar tratando y vigilando a esta paciente hasta que se desencadene el parto, ¿no? Efectivamente, en los primeros niveles de salud, cuando toca a las mujeres su evaluación de los controles prenatales en un puesto, estas son derivadas días antes de la fecha posible de parto, a un centro integral cuando la conducta va a ser un parto normal. Pero si una conducta va a ser directamente por cesárea, se deriva a un segundo nivel de salud. El plan de parto ya hemos visto un poco de cuáles son las características que se toman en cuenta para el plan de parto. Este es el cartoncito o control prenatales que se llevan a cabo, donde aquí efectivamente ustedes ven que hay actividades que se realizan toda la gestación, así como hay algunas que no se realizan en toda la gestación. El movimiento fetal y el edema es fisiológico, miren, al final, solamente al final. Entonces eso también se debe evaluar desde las primeras consultas prenatales. Que no esté presente no significa que no se evalúe, sino que se tienen que haber evaluados o identificado si es que hay este signo de peligro durante el embarazo, pero es una monitorización continua que se debe hacer en relación a eso. En cuanto a la presión arterial, sabemos que hipertensión son las dos variables que nos indican que hay una alteración en la presión arterial, ¿no? Debe estar sentada. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la bata blanca. Algunas pacientes que cuando llegan un poco afanadas, generalmente se hace este ejercicio. Llegan cansadas y obviamente les va a salir una presión arterial un tanto elevada, o sea, no va a salir dentro de sus parámetros normales. Entonces usted las tiene que sentar, esperar 5 minutos, charlar y luego tomar la presión, ¿no? Hay algunas que ven la bata blanca y ya empiezan a tener otra conducta u otra reacción y pasa de cuento, ¿no? Porque hay pacientes que dentro de casa se controlan las presiones arteriales y dicen: mi presión está así en mi casa, ¿no? Entonces ellas posiblemente pueden tener esta reacción. Entonces esas son las actividades que se realizan. La hemoglobina de la gestante, ya hemos visto los parámetros y cada cuánto se debe realizar. El peso, ahora es que estamos hablando del peso. Casi terminando con esta parte, dentro de los signos de alerta en el tercer trimestre del embarazo, dice que una mujer embarazada no debe ganar más de 500 ni menos de 200 en peso semanal en el tercer trimestre del embarazo, por si acaso, ¿ya? Entonces, por eso es que el control se hace mucho más continuo en las últimas etapas de gestación, donde aproximadamente la ganancia en todo el periodo del embarazo es entre 6 a 14 kilos, donde dentro del peso normal está entre los percentiles 90 y 25 como peso normal. Se saca el IMC. IMC vamos a verlo en las siguientes etapas también, porque es parte de la pregunta de examen que vamos a realizar. Las maniobras de los polos, signo de alerta, las posiciones distóxicas, indudablemente, podálica, transversa, ¿no? Incluso hay algunas posiciones que son para evitar las complicaciones durante el trabajo de parto, se va directamente a una cesárea. O mucho depende también de la circunferencia cefálica fetal, ¿verdad? Y eso lo observamos en las ecografías, ¿no? Las últimas ecografías. Ahí estamos viendo sufrimiento fetal, taquicardia, bradicardia. Es una actividad tan importante que hay que evaluar, además de los movimientos fetales. ¿Qué más podemos ver? Los edemas sabemos que son fisiológicos. ¿Cuál es el signo? ¿Qué se llama el signo para hablar de Godé positivo, ¿verdad? Signo de Godé positivo, ahí está. Entonces lo clasificamos con las cruces: 1, 2, 3 cruces, 4 cruces. Y cuando es anasarca, ¿a qué se refiere anasarca? Está todo edematizado. Edema generalizado, ¿verdad? Entonces eso es otro de los criterios que hay que evaluar. Complicaciones maternas, las mamas. Miren, tenemos 9 meses para corregir esta situación, no que cuando ya nació el niño y necesita alimentarse, ahí están las enfermeras con la jeringa, ¿no? Jalando ese pezón, y es doloroso. Entonces, esos son los signos de alerta que
que se pueden observar, un pezón plano o invertido. Sí nos alerta con respecto a los laboratorios, así como sabemos, hay laboratorios que se realizan periódicamente, una hemoglobina, una glicemia en ayunas, urocultivo, VIH, sífilis, ¿no? Son los métodos o análisis de laboratorio que representan un signo de peligro. Finalmente, en esta etapa de embarazo, vemos las ecografías. ¿Para qué nos sirven las ecografías? Por lo menos al último trimestre evaluamos el ILA ecográficamente, que es el índice de líquido amniótico, donde se hacen los cuadrantes y se contabiliza la cantidad de líquido amniótico, que va a estar reflejado como poco o mucho. ¿Y cuál es el término que se utiliza? Oligohidramios. Óligo o polihidramo, ¿verdad? Y eso como resultado nos van a dar diferentes variantes, retracción del crecimiento intrauterino o también macrosomías fetales. Entonces, esas son las características que nos hacen tener importancia sobre estos datos ecográficos, además de la implantación o la ubicación anómala de la placenta, ¿no? La inserción placentaria, que desde que hacemos las primeras ecografías es importante reconocerlas. Entonces, ya en un trabajo de parto sabemos que la intensidad, la frecuencia, la forma en la cual se va desencadenando el parto, es importante e indispensable poder realizar además los signos vitales, la altura uterina y todos los datos que correspondientes a este momento. La dinámica uterina, 10 minutos, cuántas contracciones tiene de 3 minutos, si las contracciones son buenas, si las contracciones no son tan buenas, se induce muchas veces a tratamientos como las oxitocinas para poder acelerar el parto, ¿verdad? Entonces, el líquido amniótico, la claridad, la opacidad, la contaminación del líquido amniótico también es importante, y entre otras características como las muestras o análisis de laboratorio que hemos mencionado. Ahí estamos viendo quiénes van a ser ginecólogos, ginecólogas. Marina. Sí. La única que se siente No, motivada. te mucho, usted también. ¿Usted igual? ¿Sí, Mar? No, dice, ¿no? Nadie quiere, oiga, la otra vez, ayer igual pregunté, nadie quiere ser ginecólogo. ¿Será? Ya una vez que lleguen a internado y vayan rotando por cada servicio, ahí les va, esa va a ser la parte más clara que les va a ayudar a definir realmente a qué se van a dedicar. Entonces, signos de peligro en todo el embarazo. Y por último, puerperio. Por eso les decía en práctica, ¿qué es lo que vamos a ver en puerperio? Puerperio se debe ver las complicaciones, el dolor, ¿no? La inflamación de la herida. ¿Qué más vemos? Cefalea, si hay fiebre, si la cantidad de los bloqueos, la involución uterina. ¿Cuánto debe ser diariamente? La involución uterina. Por eso dice determinar, o sea, evaluar. ¿A dónde está? Acá está. Observar, palpar y determinar. Observar, tengo que observar si es que hay palidez, tengo que realizar signos vitales, tengo que verificar si es que hay fiebre, infección, ¿no? Tenemos que verificar todas esas características porque podemos estar hablando de ciertas complicaciones, ¿no? Están distrayendo. Si se van tarde es por culpa de ellos. Só um pouquinho de repolho em licor. No, tranquilo, está bien. Entonces, eso es lo importante en esta última etapa del puerperio, ¿no? Verificar ciertas normas. Ahora, cuando ustedes, ¿qué es lo que yo resalto en este tema del puerperio? No se inventen las evaluaciones o los controles, porque hay mujeres que pueden ser alto riesgo, hay mujeres que pueden estar haciendo entrar en una anemia severa. Usted las va a ver pálidas, blancas, ¿no? O hay algunas que se están desangrando como si fueran un grifo de agua abierto, ¿no? Entonces, las indicaciones post cesárea, post parto están ahí, pero a medida que hagamos los controles se van haciendo nuevas indicaciones de acuerdo a la necesidad. Entonces, a estas pacientes generalmente salen con una vitamina K, ¿no? Para evitar el tema de los sangrados. Entonces, y con otros medicamentos, incluso tratamientos de antibiótico-terapia por profilaxis, de manera indicación profiláctica. Entonces,
No vayan a poner nunca episiotomía a una cesárea, por ejemplo, a una paciente cesárea. Los edemas igual. ¿Cuáles son las anomalías o las complicaciones? Por ejemplo, el edema asimétrico puede que una pierna nomás se esté hinchando y la otra no. Entonces eso también es anormal. Entonces cada una de estas características en la parte final del puerperio son importantes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy largo. Todo es internado.